Bueno, pues un momento importante para Ucrania, un momento para tomar decisiones y, bueno, pues precisamente estamos comentando alguna de ellas. Cristian, te quiero preguntar por esta renuncia a la OTAN con un Zelensky, bueno, pues que proponía poner esto en papel, ¿no? Ponerlo en blanco sobre negro y, bueno, pues renunciar oficialmente a la OTAN. Claro, entiendo que Rusia dirá que en ningún momento esto ha estado en juego, ¿no? No sé si es realmente una concesión o no. Quiero saber cómo lo valoras tú. Sí, a ver, Zelensky está tratando de tomar cualquier posibilidad, de cualquier herramienta que tenga a mano, como para dilatar, ya sea que en realidad el tiempo juega a favor de Rusia, pero este hombre quiere dilatar todo con estos argumentos de un cese al fuego, una tregua, convoco elecciones, pero como si fuera una concesión a Donald Trump, pero exigiendo que le pida a Rusia, que le exija a Rusia que haga un cese al fuego. Entonces, toda una serie de cuestiones dilatorias que en definitiva, como yo decía en el bloque anterior, lo único que está haciendo es cada vez costar más sangre, especialmente del pueblo ucraniano. Y por supuesto, como vos muy bien decías, es una concesión que no es una concesión en sí, porque de hecho es algo que nunca hubiese admitido Rusia. Entonces es muy relativo. Que lo quiera pintar como una concesión, bueno, esas son sus ilusiones. Lo que creo que sí es bien interesante es que del otro lado de estos negociadores de Witkoff y Kushner, que se sumó desde la última reunión en Moscú, sí hay una visión clara de cuál es la salida de este tema. El imponer el llamado a elecciones, ya que hay que recordar que hace más de 1 año y medio que está ocupando un cargo caducado, que la misma constitución ucraniana define esto y que es un usurpador en definitiva del cargo. Entonces me parece que es auspicioso y también, como ya lo hemos hablado en otras oportunidades, estos escándalos de corrupción, que por supuesto no es casual que se destapen ahora, con colaboración del FBI, etcétera. Yo creo que todo eso está sobre la mesa y también la posibilidad de que este hombre pueda tener una salida con toda esa fortuna que se sabe, mala vida, y que por ahora no pague consecuencias de eso. Porque en definitiva creo yo que para Donald Trump lo prioritario es que se resuelva esta situación y poder iniciar una alianza, cooperación, sociedad con Rusia, ya veremos el nombre que se le pone, que creo que es algo, repito, prioritario para Donald Trump, para su programa, para la industrialización de los Estados Unidos, y es también algo que inquieta mucho a las élites globalistas europeas y que por supuesto ahí está de vuelta este componente que busca embarrar la cancha. Así que, y también por esto, y con esto cierro, dado que las negociaciones yo creo que van con van en muy buen rumbo, desde una visión realista de la situación que se podría haber evitado, como dice Trump, esto no hubiese sucedido si él hubiese sido presidente, y dado la eficacia que están mostrando Kushner y Witkoff, creo que esto explica que estas conversaciones se estén dando en Berlín y no en Kiev, y yo creo que yo pondría especial atención en la seguridad personal de estos negociadores porque hay, y esto se sabe, gente del mismo gobierno corrupto del régimen de Kiev que tiene un enconado enfrentamiento con los mismos, con Witkoff y con Kushner. Bueno, pues el foco está puesto en esta negociación, en esta conversación con Witkoff y con Kushner como principales protagonistas y bueno, pues con esta noticia importante que, José Luis, te quiero preguntar si es o no una concesión, porque claro, Ucrania todavía puede estar cerca de entrar en la Unión Europea, pero en realidad nunca ha estado cerca de entrar en la OTAN. No es solo porque Rusia no quiere, es que hay muchos miembros de la OTAN que tampoco están de acuerdo. No, por eso mismo, es sencillamente una concesión que podríamos decir un poco de tipo moral
que empiezan a marcar o a señalar que están dispuestos a hacer concesiones, ¿no? Es más bien una señal, más que otra cuestión, porque, como bien se ha dicho, ni siquiera los miembros de la OTAN, sabiendo los problemas que les podría plantear, estaban decididos a tener una admisión que podría suponer una situación, bueno, de tensión gravísima, ¿no? Por otro lado, es que Zelensky está intentando por todos los medios cómo puede, bueno, pues conseguir una tregua. ¿Por qué? Pues porque ahora, aunque volvamos otra vez a las situaciones climatológicas, ahora es el periodo de tiempo en el que ya con el hielo se va a endurecer todo el suelo, y por tanto los rusos, que acaban de llegar a la última línea defensiva de fortificaciones y que estaban marcadas por las principales ciudades, tienen en algunos casos, como Zaporozhye, bueno, pues todo un amplio territorio en el cual ya no dependen de las carreteras, pueden ir por lo tanto por los campos, por las praderas congeladas, con sus vehículos blindados y protegidos con la superioridad de drones que tienen, y del mismo modo en la zona norte del Donetsk, ¿no? Que pueden, por tanto, crear una amplia C intentando rodear casi en 3/4 partes a todo el conurbano de Slaviansk y Kramatorsk, ¿no? Así que los rusos son los que no tienen ningún interés en la tregua, porque tienen ahora entran en un periodo de invierno que, hasta que empieza el deshielo, se convierta todo eso en barro y por tanto se queden ahí empantanados literalmente, que no puedan avanzar sino exclusivamente por las zonas asfaltadas. Los rusos pueden aprovechar su superioridad como ahora para romper esas líneas defensivas e irrumpir en la profundidad, con lo que eso significaría para los ucranianos, que están arrojando sus reservas en Kupiansk para conseguir una victoria a nivel local que puedan afrontar. No, es difícil de ganarnos, tenemos una gran victoria local y por lo tanto podemos alzar un poco nuestra moral, pues con una victoria que pueda obligar, bueno, pues a ese congelamiento del frente, no perder más territorios, y por lo tanto a una tregua que les permitiese, bueno, reforzar sus posiciones armamentísticas, algo que claramente Rusia se niega en todos los de forma unilateral, y está presionando en todos los momentos para llegar a una situación que digan, bueno, es que cada día que pasa mi situación es mucho más fuerte y va a ser peor precisamente el alargar más el tiempo, ¿no? O sea, le favorecen las condiciones, aunque vemos pues un poco esos intentos de Ucrania, que lógicamente todavía mantiene, como está haciendo con las últimas unidades sin preparación, conformadas por los desertores reclutados en unidades de castigo, que han sido lanzados a la zona de Kupiansk para conseguir, bueno, una victoria moral que galvanice un poco ese frente y el momento de resistencia un poco de los ucranianos. Pero todavía, como bien han dicho mis compañeros, la paz está muy lejos, va tomando forma, pero todavía queda espacio, ¿no? Bueno, pues pendientes de este camino hacia la paz, con el foco puesto en estas negociaciones en Ucrania, vamos a ver rápidamente últimas horas importantes también, en este caso en España. Vamos a mirar a Tarragona. Les contamos que han elevado a roja la alerta por lluvias torrenciales y están enviando un alert a los móviles de 3 comarcas. La Agencia Estatal de Meteorología ha elevado de naranja a roja la alerta por lluvias torrenciales en el prelitoral sur de Tarragona por acumulados de más de 180 milímetros en 12 horas en el Priorat. Además, la Generalitat ha enviado una alerta ESALET a los teléfonos móviles en las comarcas tarraconenses del Priorat, Baix-Camp y Ribera del Ebro, en el sur de Cataluña, por peligro ante estas intensas lluvias que en algunos puntos pueden acumular más de 200 litros de agua por metro cuadrado en 24 horas. La borrasca Emilia mantiene este lunes una situación de inestabilidad en la mayor parte del país, con lluvias generalizadas que podrán ser fuertes, muy fuertes y persistentes en el este peninsular. La Confederación Hidrográfica del Ebro ha emitido este lunes un aviso por posibles crecidas súbitas importantes en cauces menores y barrancos ante las alertas por lluvias intensas en Tarragona, el Pirineo Ostense, Teruel y Castellón. Además, en Murcia
Murcia, la Guardia Civil ha arrestado a un hombre que tras haberse visto sorprendido por una riada en una carretera había conseguido aferrarse a un árbol. En Valencia, la alerta roja ha terminado esta mañana a las 6. El ayuntamiento ha decidido reabrir parques e instalaciones deportivas y además ha informado a los centros escolares de que pueden abrir en función de su capacidad organizativa. Pendientes de Tarragona, les contamos, elevan a roja la alerta por lluvias torrenciales. Han enviado un S-Alert a los móviles de 3 comarcas. Muy atentos de la actualidad nacional, sobre todo con precaución en estos momentos en Tarragona. Nosotros seguimos mirando a la actualidad geopolítica y, Adrián, te quiero preguntar precisamente por esto, esta supuesta renuncia de Ucrania a la OTAN, y si crees, bueno, pues que es un camino o no hacia la paz. Sí, bueno, antes he comentado que en mi opinión es una renuncia simbólica, pero no importante materialmente, ¿no? En parte por las razones que yo he dicho, por las que han dicho mis compañeros, ¿no? Pero ese simbolismo sí refleja un cambio de posición fundamentalmente en las potencias europeas, que tiene relación con lo que está pasando en el frente. Y lo que está pasando en el frente es que se están produciendo avances territoriales rápidos, ¿no? Rusia, de hecho, tiene ganada la guerra de desgaste desde el año 2023. Pero esto es difícil de entender para el que no comprende o no se hace la idea de lo que es una guerra de desgaste y de que la guerra en Ucrania es precisamente una guerra de estas características. En la guerra de desgaste, el objetivo fundamental, el objetivo no es el avance territorial, sino que tu enemigo se desgaste más que tú, y los avances territoriales vendrán más adelante como consecuencia de esa divergencia en el desgaste, ¿no? Una guerra de ese tipo, pues claramente fue la Primera Guerra Mundial, ¿no? En el que los frentes estaban situados entre Francia y Alemania de forma constante, se movían muy relativamente, con un desgaste impresionante en los dos bandos, pero al final el mayor desgaste de Alemania frente a los aliados occidentales fue lo que generó que, aunque esos desplazamientos territoriales no eran importantes, pues Alemania al final tuviera que rendirse, ¿no? Bueno, este cambio en el equilibrio se produce en la guerra en Ucrania ya en el año 2023. Si Ucrania hubiera sido un país autónomo independiente, ya en aquel momento, porque ya sabemos que lo intentó hacer en el propio 2022, llegar a un acuerdo con Rusia, y las potencias occidentales fueron las que dijeron: no, continúa adelante, que nosotros te apoyaremos. En el año 2023 se ve con absoluta claridad que Rusia ya tiene ganada la guerra de desgaste, y Ucrania, si hubiera sido un país independiente, se hubiera rendido en ese momento, pero las potencias europeas le dijeron que no, tampoco, continúa adelante, que esto hay que seguirlo hasta el final, como se suele decir, hasta el último ucraniano. Pero bueno, era cuestión ya de tiempo que ese desgaste, que ha ido llevando a un reforzamiento continuo del ejército ruso y a un debilitamiento creciente del ejército ucraniano, que se empezara a trasladar a avances territoriales. Y esos avances territoriales ya están haciendo cada vez más difícil que las potencias occidentales, las potencias europeas y el establishment europeo se engañe a sí mismo y engañe a la opinión pública, ¿no? Es decir, es que algo cada vez más evidente que esa guerra está perdida, ¿no? Algo que en realidad los gobiernos, el establishment y los ejércitos ya saben, digo, desde hace 2 años, pero ese carácter de guerra de desgaste les permitía de alguna forma ocultarlo, ¿no? Bueno, ahora el ejército ruso está avanzando a todo lo largo del frente, con la excepción, eso sí, que ya ha mencionado José Luis, de Kupiansk. El que el ejército ruso esté avanzando a todo lo largo del frente no quiere decir que el ejército ucraniano no tenga posibilidades de hacer daño en puntos concretos. Porque, claro, el frente es larguísimo, son más de 1000 kilómetros, y Ucrania siempre tiene la posibilidad de concentrar fuerzas en un punto concreto para conseguir algún tipo de logro territorial que tenga al menos algún interés desde el punto de vista publicitario. Y Ucrania durante estos años, lamentablemente, nos ha enseñado esa repetición de la estrategia
publicitaria destinada a sacrificar recursos y hombres si es necesario para mejorar la imagen ante un proceso negociador, por ejemplo, ¿no? Y en esta situación nos encontramos en Kupiansk. El sacrificio que está haciendo Ucrania es enorme, las pérdidas que está teniendo son impresionantes para conseguir estos avances en los que está implicando ya a las reservas ordinarias que parece que no tiene, sino incluso a batallones de los servicios de seguridad del país, ¿no? Para reforzar esos avances en Kupiansk que le permitan quizás en las actuales negociaciones tener una mejor posición de imagen, aunque se sabe que esto no altera en absoluto esa dinámica estructural de la guerra que está llevando, ya digo, avances territoriales de Rusia en todo el resto del frente, en el sur, en Zaporilla, muy rápidamente, es que ya están avanzando por detrás de lo que eran las líneas fundamental de Ucrania, pues en un camino que les lleva hacia Zaporizhia, después probablemente hacia Gerson y hacia Odessa, ¿no? Pero también están avanzando en el Donbass, en un camino que en su momento, dependiendo del ritmo y los objetivos que quieran establecer Rusia y de la velocidad del desgaste y del colapso ucraniano, les llevará a tomar también Kramatorsk y Slaviansk, ¿no? Bueno, esta es la situación de hecho, y esto es lo que de una forma u otra va a marcar el ritmo de esa negociación. Y efectivamente esta cesión con respecto a la pertenencia a la OTAN no tiene una gran importancia, pero sí nos está revelando que los países europeos de alguna forma se están empezando a reposicionar, ¿no? Bueno, pues muy pendientes de estos movimientos en torno a la OTAN, de los líderes europeos que siguen reunidos en el día de hoy en Berlín, también, bueno, pues de alguna forma atónitos ante estas presiones, estas humillaciones también por parte de Donald Trump. Vamos a hacer una pequeña pausa, 2 minutos, y enseguida miramos a Venezuela con Rusia apoyando a Maduro, pendientes también de lo que ha sucedido este fin de semana, desgraciadamente, con este ataque terrorista en Australia. Vamos a hacer, una pequeña pausa, 2 minutos, y enseguida la información en Negocios Televisión.